Hola aprendices, en el ejercicio de hoy lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de los determinantes para calcular determinantes. Recordad que el determinante es un número que se asocia a cada matriz. Cada matriz tiene un número asociado que se calcula de una determinada manera, que ya sabéis. Y las propiedades que ya hemos revisado en otras ocasiones, vamos a ver cómo las podemos aplicar para calcular determinantes. Imaginaos este determinante, es el determinante de una matriz cuadrada 2×2, que tiene estos elementos A, B, C y D, y del cual conocemos cuánto vale. Vale 7. Entonces, basándonos en las propiedades, tenemos que justificar que este determinante, 3A, 2B, 3C, 2D, es igual a 42. Es decir, nosotros tenemos, comparando este determinante con el que tenemos y del cual conocemos su determinante, justificar por qué esto vale 42. O lo que es lo mismo, si no lo conociéramos cuánto vale, pues hallar cuánto vale. Vamos a ver en primer lugar, en este caso vemos que A, B, C y D no ha habido ninguna alteración en cuanto a cambio de columnas o cambio de filas, pero sí la primera columna está multiplicada por 3 y la segunda por 2. Es decir, habríamos llegado desde aquí hasta aquí, en un primer paso, multiplicando la primera columna por 3, y en un segundo paso, multiplicando la segunda columna por 2. Vamos a ver qué cambio se ha producido en el determinante en este primer paso, utilizando la propiedad que sabemos. Cuando multiplicamos una columna o una fila de un determinante por un número, el determinante se multiplica por ese número. Es decir, al multiplicar esta columna por 3, el valor del determinante queda automáticamente multiplicado por 3. Es decir, 21. Y en este caso, a partir de este determinante, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos multiplicado por 2, pues multiplicaríamos 2 por 21. Y 2 por 21 es 42, que es a lo que llegamos ahí. ¿De acuerdo? Cuando multiplicamos una fila o una columna por 2, o sea, por un número, el determinante se multiplica por ese número. Ay, he borrado este que no tenía que haberlo borrado. A, B, C, D, 7. Vamos a ver otro determinante que lo podemos derivar de este. Y vamos a ver A menos B, B, B menos D, D. Y esto dice que vale 7. A ver cómo justificamos eso a partir de este que conocemos. Bueno, aquí ¿qué tendríamos? Aquí tenemos primera columna igual, segunda columna igual, pero a esta primera columna, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado otra columna multiplicada por un número. Es decir, a la primera columna a la columna 1 la hemos cambiado de la siguiente manera. Columna 1 menos columna 2. ¿Lo veis? Hemos sustituido la columna 1 por una combinación lineal de columnas, que ha sido la columna 1 menos la columna 2. ¿Qué pasa cuando sustituimos una de las columnas o una de las filas por una combinación lineal de otras filas o líneas paralelas, columnas o filas? Pues que el determinante no varía. Y aquí no podemos decir nada más. Acordaos siempre de qué significa una combinación lineal de otras filas. Cuando hemos estado manejando Gauss, eso lo hemos hecho hasta el infinito. Una combinación lineal de otras filas es, si yo por ejemplo tengo la fila 2 y la cambio tengo una matriz 3×3 y cojo y la cambio por una combinación de la fila 1 una vez, menos 3 veces la fila 2,
más 2 veces la fila 3. Pues en este caso el determinante de esta matriz inicial va a ser igual al que tiene ahora una nueva fila. Una nueva fila 2 que es resultado de una combinación lineal de filas. Lo mismo me da que sean combinación lineal de columnas. No va a cambiar. No va a cambiar su determinante. Recordad que el rango tampoco cambiaba en las matrices. Cuando hacíamos esto, cuando sustituíamos una fila, una columna, por una combinación lineal de otras filas, no cambiaba el rango, pues tampoco cambia el valor del determinante. Otro determinante, fijaos, vamos a hacer este. B, A, C. Y nos dice que 7. Vamos a ver cómo justificamos esto, mediante propiedades de los determinantes. ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado que la fila B, o sea, la columna BD, que antes estaba en segundo lugar, en la segunda columna, ha pasado a ocupar el primer lugar. Y la columna AC, que antes estaba en primer lugar, ha pasado a ocupar el segundo lugar. Es decir, hemos hecho que la columna 1 pase a columna 2 y la columna 2 a columna 1. Es decir, un cambio. Hemos cambiado el lugar, el orden de un par de columnas. Cuando cambiamos... Uy, perdón, me he equivocado, ¿eh? Aquí hay un menos. Cuando cambiamos de orden las columnas, una vez, o sea, una por otra, y esa pasa en lugar de 1, cuando hacemos esto una vez, o también puede ser la fila n, por ejemplo, la fila n más 1, cambiamos una fila por otra, el determinante cambia de signo. Es decir, que si lo hiciéramos 2 veces, si hiciéramos 2 cambios, el determinante sería el mismo. Eso, en este caso volveríamos a la misma matriz, o sea, al mismo, que sería su determinante igual. Pero si fuera de 3 por 3, por ejemplo, o aunque no fuera o mayor, pues si cambiamos dos filas de lugar, por ejemplo, si yo tengo 3, 1, 2, 0, 0, 1, menos 1, 0, 4, y yo este determinante cojo y esta la paso aquí al final, en un primer paso, 3, 1, 2, menos 1, 0, 4, 0, 0, 1 y 3, 1, 2. Hago este cambio. Esta fila aquí y esta aquí. Primer cambio. El determinante cambia de signo. Pero yo ahora cojo esta y la pongo en primer lugar. 0, 0, 1 y esta en segundo lugar. 0, 0, 4, 3, 1, 2. ¿Qué pasa aquí? Pues este determinante va a tener el mismo determinante que este, porque este es de signo opuesto, pero este, al ser opuesto al opuesto, vuelve a ser el mismo de antes. Eso es a lo que me refería con si hacemos 2 cambios de columna o 2 cambios de fila, pues el determinante volvería a su sitio. Y lo último que vamos a ver es este determinante. AB, A menos 2B y B menos 2B. Y esto dice que vale menos 14. Vamos a ver. En primer lugar, observamos a ver cómo desentrañamos esto que ha pasado aquí. Digamos que tenemos a C, tenemos la misma columna, BD, la misma columna, BD, pero luego aquí tenemos una suma, aquí como una suma de filas. Aquí le hemos sumado A y aquí le hemos sumado B. Por lo tanto ha habido la sustitución de esta fila por una combinación lineal, pero además hemos multiplicado la fila por 2. Entonces vamos a ver los pasos, a ver si lo conseguimos ver. Un primer paso ha sido que hemos multiplicado por menos 2. Menos 2, C y menos 2, D. Hemos multiplicado por menos 2, pues la propiedad de los determinantes que dice que cuando multiplicamos toda una fila o toda una columna por un número, el determinante queda multiplicado por ese número, es decir, sería menos 2 por 7. Es decir, nos tendría que haber dado menos 14. Y una vez que tenemos esto, para pasar finalmente aquí, ¿qué le hemos hecho? Pues le hemos sumado la primera fila a esta fila. Hemos una combinación lineal. A, B, y aquí hemos hecho A menos 2D y B menos 2D. ¿Qué pasa cuando sustituimos una fila por una combinación lineal de filas? Que el determinante no cambia, es decir, tiene que ser el que había inicialmente, pues menos 14. Con esto finalizado este primer ejercicio.